Bienvenidos, hoy iniciamos este curso con una introducción sobre el tema de lo que es la estadística como tal y también vamos a avanzar, si todo nos sale bien, con el tema del muestreo, hablar un poquito sobre el mismo, que es un aspecto bastante importante en todo lo que tiene que ver con el tema de la investigación y la estadística en general. Entonces, sin más preámbulo, empezamos de una vez y les comento que lo primero que hay que tener en cuenta es el concepto de dato estadístico. Un dato, para ser considerado un dato numérico estadístico, tiene que ser capaz de ser comparado, de ser analizado y sobre todo de ser interpretado. De manera tal que un dato numérico como tal no necesariamente implica que sea un dato estadístico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que tenemos un salón eh, con varios estudiantes y me dicen a mí que el estudiante A tiene un promedio de 80 o en el primer examen se sacó un 75, eso realmente es un dato numérico, pero no es un dato estadístico, de modo que no nos va a servir para interpretar ni para comparar mayor cosa. Sin embargo, si tuviésemos los datos totales de ese salón, podría ya cambiar el panorama, de modo que podríamos interpretar, analizar y comparar los datos de los diferentes estudiantes para determinar, por ejemplo, cuál fue la nota más alta, cuál fue la nota más baja, cuál fue el promedio grupal de esta clase o de esta generación. Podríamos calcular probabilidades de que estos estudiantes ganen el curso, digamos que curso hipotético del cual hacemos referencia, ¿verdad? Y un sinnúmero más de análisis e interpretaciones. Por supuesto, podríamos generar un cuadro o varios cuadros, gráficos, eh, y podríamos al final llegar a una gran conclusión, que es lo que se pretende, ¿verdad? Decir, bueno, se concluye que todos estos estudiantes van a ganar el curso sin mayor problema, por decir algo. De igual forma, si un paciente, se nos dice que un paciente en un hospital presenta ahorita una temperatura de X grados centígrados, eso desde el punto de vista estadístico no nos va a servir de mucho. Sin embargo, si me dan el dato grupal de un salón de pacientes, podría ser que hagamos una serie de análisis al respecto, ¿verdad? Entonces, como ustedes podrán notar, podríamos añadir otros ejemplos, como que si me dicen a mí que en el torneo de fútbol nacional hay un jugador que lleva tantos goles anotados en las primeras 10 fechas del campeonato nacional, eso no nos va a servir de mucho, pero si tenemos la tabla de goleadores totales, podemos ya sacar, comparar y analizar varias situaciones que nos van a permitir llegar a conclusiones más interesantes. De modo que podríamos pensar, a partir de lo que se ha expuesto ahorita, que la estadística se interesa más que todo por un patrón, por una serie de datos grupales que me podrían servir para hacer el análisis, la comparación y la interpretación. Sin embargo, el detalle individual para efectos de la estadística, un dato unitario que se refiere a una persona, en este ejemplo que hemos hablado, o esos tres ejemplos que hemos hablado, ese no nos va a servir de gran cosa. Entonces eso nos lleva precisamente a la siguiente pregunta, ¿qué es la estadística como tal? Bueno, la estadística es una disciplina científica que en términos muy resumidos busca recopilar información o datos más bien, eh, clasificarlos, ordenarlos, analizarlos, para llegar a la parte final que es la interpretación, ¿verdad? De los mismos, con el fin de llegar después de todo este largo proceso a alguna conclusión, alguna idea sobre lo que se haya venido desarrollando. Sobre este sentido es importante entender que la estadística y la bioestadística, por supuesto, son insumos o herramientas que le permiten al investigador o a la investigadora poder desarrollar su trabajo. Es decir,
La estadística como tal se podría ver como una herramienta de investigación. Imaginemos que ustedes van a tener un destornillador y una serie de herramientas que pueden andarlas siempre en el bolsillo. Y ese set de herramientas que ustedes van a tener podría serles útiles en cualquier momento en el desarrollo o en la ejecución de su profesión. De modo que podríamos decir que la estadística como tal viene a ayudar o apoyar las labores de investigación que llevan a cabo cualquier disciplina profesional. Por eso es que es tan importante y por eso es que prácticamente todas las carreras universitarias llevan por lo menos un curso y si no bastantes más de estadística, pues para los efectos de la investigación en las respectivas áreas simplemente es fundamental. Entonces les decía que la estadística es realmente relevante para efecto del desarrollo de todo tipo de investigación y por eso es que prácticamente cualquier profesional o estudiante de cualquier carrera universitaria pues tiene que llevarla. Creo que son pocos los casos, muy pocos los casos en los que no se, eh, no se estudia la estadística dentro del plan de estudios de una carrera. Se me ocurre ahorita la de derecho, por ejemplo, pero en general esto siempre se tiene que ver. Y es que es muy importante saber que no se puede generar conocimiento nuevo sin estadística. Por ejemplo, cuando nosotros estamos llevando ciertos cursos en el colegio o inclusive a inicios de las carreras universitarias, se nos pone a investigar sobre algunas cosas que son teóricas. Por ejemplo, en un curso como Biología 1, podría ser que se nos asigne investigar sobre qué es un ribosoma, ¿verdad? Como componente celular. En ese caso, lo que el estudiante procede a hacer es simplemente ir e investigar en los libros, ahora en internet, o inclusive consultarle a algún experto en la materia, y luego probablemente venir y exponerle a los compañeros lo que ya han investigado, ¿no? Pero si lo analizamos bien, en ese momento no se ha generado conocimiento nuevo, sino que simplemente estamos transmitiendo a los demás compañeros lo que investigamos, pero que ya estaba ahí, estaba en un libro, en una página en internet, en una biblioteca, etcétera. Ese tipo de investigación teórica o bibliográfica, digamos, no está generando conocimiento nuevo de ningún tipo, sino que es un ejercicio académico que es importante para la formación profesional, pero desde el punto de vista de generar conocimiento científico no tiene mayor relevancia. Sin embargo, con la estadística sí podríamos nosotros generar conocimiento nuevo, literalmente de la nada, a partir de una serie de técnicas que vamos a ir viendo en el curso y que por ende son importantes que ustedes conozcan y vayan dominando con el tiempo. Por ejemplo, si ahorita se quisiera hacer una investigación sobre los efectos del dengue en el distrito de la Suiza, del cantón de Turrialba, de la provincia de Cartago, posiblemente ahorita no exista en el mundo entero una investigación que hable sobre este tipo de temas. De modo que si nosotros generamos la investigación a la cual hago referencia, podríamos generar al final del proceso datos e información muy importante que ahorita no existe. Entonces, ahí es donde empezamos a ver la relevancia de la estadística. De igual forma, por ejemplo, eh, un ingeniero civil a la hora de hacer el puente de la famosa platina, ¿verdad? Tuvo que haber hecho varios cálculos estadísticos. Por más que sepa de ingeniería, tiene que apoyarse primero en investigación estadística. Por ejemplo, saber cuántos, cuántos carros pasan en promedio por esa autopista, la que comunica San José con Alajuela y viceversa. Qué vibración promedio genera en la estructura, ese tipo o ese volumen de carros que pasan por ahí, o qué tipo de sismo o qué movimiento podría darse en la estructura en caso de que se viniera un terremoto de magnitud de momento, qué sé yo, de 8 grados, una cosa por el estilo. De modo que, en cualquier ejemplo que nos pongamos,
estaríamos ante una incertidumbre total porque no se sabe absolutamente nada, y a través de la estadística podríamos empezar a generar esa información nueva y que ya en este caso el ingeniero civil pues ya aplicará su conocimiento, lógicamente, de su carrera profesional, o el investigador de los efectos del dengue también hará lo mismo y podrá generar ya el producto final deseado. Bueno, entonces en términos generales tendríamos ahí claro que la estadística es una herramienta muy importante, más que todo para efectos de investigación, que se utiliza casi que en todas las carreras profesionales y que es fundamental para generar conocimiento nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, antes de proseguir, se me ocurre un ejemplo cuando salió la emergencia de la pandemia del H1N1 a nivel mundial, y en el caso específico de Costa Rica, no se sabía qué estaba pasando. Recuérdese que eso fue en el 2009 y había mucha incertidumbre. Las autoridades de salud del país, el Ministerio de Salud y demás, hacían lo que podían. Sin embargo, para no dar palos de ciego, como dicen por ahí, lo primero y lo principal es una investigación estadística que nos diga, como sucedió, en qué lugar fue que se empezó el foco de infección. Fue en Heredia, si no me falla la memoria, por una persona que había viajado a México y trajo el virus para acá. A cuáles personas les está pegando más fácil el virus, por así decirlo. Con eso se empezó a identificar que había factores de riesgo, que había personas que presentaban una serie de condiciones que le permitía adquirir el virus con mayor facilidad, como los obesos, los fumadores, los asmáticos, etc. Y a partir de ahí y otra serie de datos que salieron en virtud de la investigación efectuada, se pudo tomar decisiones importantes para contener la enfermedad. En ese caso, y bueno, como sucedió, afortunadamente fue un éxito. Entonces, así podemos hablar de cualquier cantidad de ejemplos, y, y yo creo que bueno, vamos a entrar ahora sí un poquito del tema introductorio del curso. Hay tres conceptos que son muy importantes y que hay que tener claros desde ahora, tenerlos ahí anotaditos y estarlos revisando de manera constante para que no se nos olviden. Vamos a hablar de tres conceptos básicos. El primero de ellos se llama Unidad Estadística Elemental, UEE, también se le conoce como UEE, pero también es llamada como unidad de estudio. La unidad de estudio. También tenemos el concepto de característica y tenemos el concepto de observación. Entonces vamos a definir cada una de ellas para que quede pues lo suficientemente claro. Bueno, podríamos empezar con la famosa característica, que la vamos a definir de manera sencilla como aquello que yo deseo saber. Vamos a imaginarnos que en el salón de clases alguno de ustedes quiere saber X cosas de sus compañeros. Pongamos un par de ejemplos. Digamos que quieren saber la edad y quieren saber el color favorito de los mismos. Ese par de conceptos, edad así como palabra edad, y el color favorito, ambos serían la característica. Característica, insisto, lo que yo deseo, necesito saber. Ahora bien, ¿quién tiene esa información o dónde yace esa información? Esa información yace en la unidad de estudio. La unidad de estudio, en este caso que les estoy indicando, sería cada uno de sus compañeros. Cada uno de sus compañeros, porque cada uno de ellos va a tener un dato que me va a decir que es la edad, y otro me va a decir para cada uno de ellos que son los colores favoritos. Entonces tenemos la característica, lo que deseo saber, y la unidad de estudios donde está esa información que yo deseo y necesito saber. Finalmente tendríamos la observación. La observación es el valor que a mí me da o me brinda una unidad de estudio al ser sometida a una característica.
o en español, ¿verdad? La observación sería el valor o el dato que a mí me da esa unidad de estudio al aplicarle una pregunta o algún instrumento de investigación. Por ejemplo, con el término de la edad, ¿verdad? Ahí, pues, lo más lógico sería hacerle una pregunta a cada uno de los compañeros para ver cuántos años tiene cada uno de ellos. Si en el salón hay 30 personas, vamos a suponer que son 30 personas, entonces haríamos la pregunta a cada una de las personas para obtener la información. Entonces vean qué interesante, porque tendríamos una pregunta, edad, o la redactamos, ¿cuántos años tiene usted? Una sola pregunta, ¿ok? Que esa sería una característica. Pero tenemos 30 alumnos en el salón, entonces tenemos 30 unidades de estudio. Por ende, si yo hago la pregunta a cada persona, tendría al final 30 respuestas. En este caso 30 números, porque la edad se dan números. Entonces tenemos ahí que vamos a trabajar, como decíamos al inicio de esta clase, con esas 30 cifras que me daría cada una de las, o el total de las personas. Con el color favorito es similar, ¿verdad? La forma de extraer la información sería con una pregunta: ¿cuál es tu color favorito? Color favorito, una característica. ¿Cuántas personas hay? Unidades de estudio, hay 30. Al hacer la pregunta yo voy a tener 30 respuestas. Solo que en este caso las respuestas no van a ser numéricas, sino que son cualitativas. Rojo, azul, o algunos me van a decir no tengo, o algunos me van a decir no sé, o algunos me van a decir tengo varios, lo que sea. Pero ahí tendríamos claro, digamos, la definición de los tres componentes. Bueno, ahí puede haber varios ejemplos. Ustedes verán en el material del curso, por ejemplo, que hay un caso donde yo les puse que hay un banco que está interesado en saber cuánto paga, o alguien está interesado en saber cuánto paga por mes cada una de las personas que adquirieron un carro nuevo, un Nissan nuevo en el año 2008, en el banco financiado en colones, en el banco, digamos, Scotiabank, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces ahí, si les pregunto, digamos, cuál es la unidad de estudio, sería cada cliente. Pero es importante que en este caso, que nos dieron un poquito más de información, entonces sería delimitar bien quién es ese cliente. Cada cliente que compró un carro nuevo, marca Nissan, en el año 2008, con el banco Scotiabank, financiado, no lo compró de contado, no lo compró con leasing, y en dólares, ¿verdad? O en colones, creo que fue lo que dije, no en dólares ni en otra moneda. Eso es muy importante, ya en los casos reales, definir con toda la claridad, decir quiénes sí son parte de mi investigación y quiénes no. Eso se les llama criterios, en algunas investigaciones, se les llama criterios de exclusión o de inclusión. A veces usan ambos conceptos. En este caso, pues cada dato numérico, digamos, un cliente más que paga $300, otro cliente más que paga $100, otro que paga $600, no sé. Cada dato de esos, que en este caso numérico también, sería una observación. Y por supuesto que la característica es cuánto paga por mes, ¿verdad? El pago por mes propiamente. Bien, hay muchos ejemplos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero es muy importante ir desenterrando algunos mitos. Uno de ellos es que, bueno, no siempre la información la voy a extraer por medio de una pregunta. Como ahorita que dijimos, bueno, ¿cuántos años tiene usted? ¿O cuál es su color favorito? O dígame cuánto paga usted por ese carro. De modo que no siempre hay que hacer encuestas. Las encuestas, como se verá más adelante, es es un instrumento para generar información, una técnica para generar información de muchas que tenemos a disposición, pero no necesariamente siempre la encuesta va a ser la que se utilice, que por ahí yo lo he estado viendo en los últimos años, que se parte del hecho de que cualquier investigación tiene que ir a hacer encuestas, y eso no es del todo cierto. Va a depender. Si nosotros estuviéramos trabajando con bacterias, por ejemplo, y las sometemos a algún agente antibiótico, no le vamos a ir a hacer una encuesta a la bacteria para ver cómo se siente después de que la sometimos a la gente, ¿verdad?
Y eso me lleva, pues, bueno, me lleva al segundo punto. Pero antes de decirlo, y no olvidar lo primero, recordar que a veces hay información que sí está en las personas, pero que no se puede extraer por medio de una pregunta. Por ejemplo, vámonos por aquí a ver cómo nos va. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, ¿verdad? El RH, ¿verdad? Inclusive si tiene o no tiene una enfermedad de transmisión sexual, etcétera. Puede ser que la persona ya lo sepa, puede ser que no. Pero la forma correcta, si estamos trabajando en una investigación de determinar eso, sería hacer los exámenes de sangre pertinentes. Pero, por ejemplo, si estamos con los 30 alumnos que hablamos al principio y queremos saber el RH y el grupo sanguíneo al que pertenecen estas personas, lo conveniente sería mandar a hacer las pruebas de laboratorio a cada uno de los 30 individuos y al final de cuentas ver los resultados finales. Como ustedes notarán, estamos trabajando ahí con personas, pero no necesariamente hubo o se tuvo la necesidad de hacer una encuesta, sino que se optó por otra técnica que se llama la observación, que la veremos más adelante. En este caso, concretamente el examen de laboratorio. Y el segundo punto, que también no quiero dejarlo por ahí, también es importante, antes de continuar, definir el concepto de población. Ya tenemos el concepto de unidades de estudio, tenemos el concepto de característica, el de observación y ahora nos vamos a entrar en el de población. La población se define como la totalidad de observaciones extraídas de las unidades de estudio. Es decir, si yo les pregunté a las 30 personas cuántos años tienen, mi población sería, en la definición estricta y que es la correcta, sería las 30 edades o las 30 respuestas que yo obtuve de esas personas. Yo voy a trabajar con mis números, con mis 30 números, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica la gente no lo entiende así y es un poco usual que la gente lo manifieste de esa forma. Entonces, ustedes verán que casi siempre cuando se habla de población, la gente habla como si fuese la totalidad de unidades de estudio. Eso, eso pues no es exactamente correcto, pero no es un error como tal. Ahí, digamos, cualquiera de las dos opciones está aceptada. Es decir, lo correcto sería decir que la población es la totalidad de edades, o sea, las 30 edades que yo pregunté, ya me las respondieron, entonces esos 30 números es mi población. Eso es lo correcto. Sin embargo, en la práctica, como le digo, la gente cuando le pregunte cuál es tu población, usualmente va a decir, mi población son los 30 estudiantes del salón X a los cuales pregunté la edad. Ambas estarían correctas. ¿Ok? Y el segundo punto, que también no quiero dejarlo por ahí, es que no necesariamente siempre hay que hacer trabajos de investigación con personas. Podemos trabajar con objetos, podemos trabajar este, con inclusive cosas intangibles. Considérese los siguientes ejemplos. Bueno, es importante que esos ejemplos que acaban de salir en pantalla los haya anotado por ahí para que conforme yo me voy refiriendo ustedes puedan también tenerlos a la mano. Muy bien. Entonces, vean ustedes qué interesante el primer ejemplo. Dice el estado de los órganos de un potencial donante. En ese caso, ¿verdad? Tendríamos que, eh, cuando a veces yo pregunto, mire, ¿cuál es la población ahí? Toda la gente me dice los donantes, ¿no? Porque es un donante el que está ahí. Imaginemos que estamos en la morgue, está ahí la persona, no sé, está ahí acostada, ¿verdad? Y pues lo que se desea saber es el estado de los órganos. Bueno, vean qué interesante porque es que en este ejemplo yo no estoy trabajando con personas, estoy trabajando con órganos. De modo que la unidad de estudio sería cada órgano de ese potencial donante que quedó allá atrás. No es que hay un montón de donantes, es uno.
pero yo no estoy trabajando con personas, estoy trabajando con órganos. Entonces, ¿dónde está la información que yo quiero saber? En cada órgano de ese donante. O sea, para efectos de esta investigación, la población, ¿cuál sería? Sería la totalidad de órganos de ese donante. Es decir, ese donante, en este caso, es un saco de órganos que estamos utilizando para la investigación. Entonces tenemos la población, la totalidad de órganos de ese donante, solo uno, un donante. Cada órgano, individualmente hablando, sería una unidad de estudio, ¿no? ¿Qué nos falta ahí? Bueno, nos falta definir la característica. La característica es el estado de los órganos. Queremos saber el estado de los órganos. Esa es la característica. Y una observación, bueno, en este caso habría que ir viendo los órganos si son o no son un sí o un no. Si un sí o un no, ¿qué cosa? Bueno, si son o no son aprovechables por parte de o sea, si esos órganos pueden o no podrían ser donados a otra persona. Si un órgano es donado, es donable, se supone que sí, si está en mal estado o lo que sea, se supone que no. Entonces, esa sería, digamos, la observación que podría darme cada uno de esos órganos. El otro ejemplo que viene abajo, la actividad volcánica, los volcanes de Costa Rica. Eso es un ejemplo que a mí me encanta porque ese tema a mí me fascina. Recuérdese que hay 112 volcanes en el país, 112. Entonces, son una cantidad de volcanes. Ciertamente hay 9 que son los principales. A hacer un repasito de la escuela, ¿verdad? Tenemos arriba, cerca de, en el extremo norte de Guanacaste, cerca de Nicaragua, tenemos el volcán Orosí. Bajando tenemos el Rincón de la Vieja, el cual en realidad es un macizo y tiene varios, como el Pan de Azúcar, el Santa María, etcétera. Luego en línea con Bagaces tenemos el volcán Miravalles, que a mí me fascina. Tenemos el volcán Tenorio también. Cruzando para La Alajuela tenemos el Arenal y sus amigos. Ahí está incluido el Platanar, el Chato, etcétera. Pero el principal sería el Arenal, el Poás, por supuesto, en La Alajuela, el volcán inmenso de Escudo Barba en Heredia, y después los dos más grandes que sería en Cartago, el Irazú, con 3.500 metros sobre el nivel del mar, y el Turrialba también, con casi la misma altura. Pero bueno, son 112 volcanes identificados ahorita por el Opsicori. Se supone que hay hasta 500 focos volcánicos, o sea que podría haber hasta 500 volcanes en la vida real, pero no todos han sido identificados. Malos submarinos, ¿verdad? Voy a hacerme un ladito, creo que alguien me va a atropellar. ¿Lo ven ahí? Porque ya pasó el peligro. Y ahí viene otro, entonces mejor vamos a tocar la línea por este pasillo. Ok. Entonces, les decía, en ese ejemplo, la población, ¿cuál sería? La totalidad de volcanes de Costa Rica. Siempre hay que decir de dónde estamos hablando. Si el caso a mí me dice de qué estamos hablando, yo tengo que decir los 112 volcanes de Costa Rica. Entonces, como les decía, siempre hay que mantenerse en el contexto del caso. Si el caso a mí me dijo los volcanes de Costa Rica, yo tengo que decir que mi población son todos los volcanes de Costa Rica. Porque recuérdense que tenemos volcanes en otros países, por supuesto. Y tenemos también volcanes en Venus, tenemos volcanes en Marte. De hecho, en Marte está el volcán más grande jamás conocido, ¿verdad? El Monte Olimpo. Tenemos volcanes también en las lunas de Júpiter, en las lunas de Saturno, los criovolcanes, etc. Entonces, con más razón hay que ser específico. Entonces, la población son los volcanes de Costa Rica. ¿La unidad de estudio cuál sería? Cada uno de los volcanes de Costa Rica. ¿Cuál es la característica? Bueno, la característica sería el estado o la actividad volcánica que presentan dichos aparatos. Y, pues bueno, ¿cuál sería la observación? Bueno, la observación hay 3 posibilidades, ¿verdad? Una es que el volcán esté activo, la otra es que el volcán esté inactivo, y la tercera es que el volcán esté extinto, cuando ya, en teoría, ya no va más, ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, por ahí estaríamos un poco claros. Y el tercer caso todavía es más interesante, porque vemos que me hablan de lanzar un dado 200 veces. Lanzar un dado. Cuando yo pregunto cuál es la unidad de estudio, mucha gente dice el dado. No, el dado es simplemente un instrumento. El dado es en este caso es como la encuesta, que también es un instrumento. El dado es un medio que me permite hacer el experimento o la investigación. Entonces, ¿cuál es la unidad de estudio? La unidad de estudio es cada lanzamiento. Cada vez que yo agarro el dado y lo lanzo, ¿verdad? Ese sería cada acción en sí de lanzar el dado.
sería la unidad de estudio. ¿Cuál es la población? Los 200 lanzamientos. Vea que es un solo dado, yo lo lanzo 200 veces. Por eso les digo que el dado no puede ser la unidad de estudio, sino cada acción es la unidad de estudio. Y los 200 lanzamientos es la población. ¿Cuál es la característica? Bueno, lo que yo quiero saber. ¿Y qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber cuánto sale, ¿verdad? Eso sería en términos muy simples. ¿Y cuál podría ser una observación? Bueno, supongamos que yo tengo un dado en esta mano y lo lanzo para acá y me salió un 6. Ese 6 es la observación. La observación primera, ¿verdad? Es decir, primer lanzamiento me salió un 6. Entonces, recuerde que si tengo 200 lanzamientos, tengo que tener anotados al final del ejercicio 200 resultados. Y en el primero simplemente me salió un 6. En el segundo lanzamiento puede haberme salido un 2. Y así puede ir sucesivamente hasta completar los famosos 200 lanzamientos. Bueno, dicho sea de paso, esos tres casos que acabamos de mencionar también sirven para ejemplificar lo que es una población finita. Una población finita se refiere a una población que está compuesta por un número determinado de elementos. En el caso en el último que acabamos de decir, de los dados, estábamos hablando que la población está compuesta pues por 200 lanzamientos. Es una población finita, o sea que tiene fin. Y en el caso de los volcanes de Costa Rica, la población estaría compuesta por los 112 volcanes que tiene el país hasta el momento. Pero también tenemos ejemplos de poblaciones infinitas. Como su nombre lo indica, estamos hablando de poblaciones que está compuesta por un número ilimitado de unidades de estudio. Infinito, por supuesto. El primer caso que tienen ahí en pantalla, en el caso que ustedes anotaron, es el color y composición química de las estrellas del universo. Imagínense que hay más estrellas solo en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que que hay más estrellas que granitos de arena en todo el planeta Tierra. O sea, imagínense estar en una playa o en todas las playas del planeta, juntar cada granito de arena y saber que hay más estrellas solo en la Vía Láctea que ese montón de arena. Y hay millones y millones de galaxias. O sea, que es algo ni siquiera podíamos comprenderlo. Bueno, en ese caso, lógicamente estamos hablando de que la población es infinita. No se sabe cuántas son. No, por lo menos en la actualidad no se sabe. Este, ¿Cuál sería la unidad de estudio ahí? Cada estrella. ¿Qué es lo que se quiere saber? La composición química y el color. Esa es la característica. Y ya, pues la observación habría que analizar si es una estrella, por ejemplo, gigante, que tiene, no sé, más nitrógeno o helio, qué sé yo. Las estrellas van cambiando, algunas son azules, otras son blancas, otras son amarillas, las más grandes, las supernovas, son casi rojas. Entonces eso varía mucho, igual que su temperatura. Pero bueno, ya eso es un tema de astrofísica que no nos compete en este momento. También tenemos en segundo lugar el caso de la rentabilidad de las transacciones bancarias en Costa Rica. ¿Cuántas transacciones bancarias hay en el país? Son infinitas. De hecho, en este momento, mientras ustedes están viendo este video y en el momento que yo lo estuve grabando, había mucha gente comprando con tarjeta de crédito, haciendo transferencias, yendo a un banco a hacer depósitos o hacer retiros, etcétera. Entonces, simplemente no se sabe cuántas transacciones son. Sin embargo, hay una población infinita como esa. Yo puedo convertirla en una población finita si le pongo un rango de tiempo. Por ejemplo, yo diría, no, es que voy a hacer un estudio para determinar la rentabilidad de las transacciones bancarias en Costa Rica en enero del 2019. Ya es diferente, porque ya a partir de las 0 horas del 1 de enero hasta el 31 de enero a las 11:59 de la noche, ya sí tendríamos un número determinado de transacciones y lo que restaría simplemente ver si son rentables o no, lo cual es la característica, ¿verdad? La rentabilidad como tal. ¿Y cuál sería la observación? Bueno, un sí o un no. ¿Es rentable? Sí. ¿Es rentable? No. Entonces ahí tendríamos el otro caso. Y finalizamos con el proceso naturales como la producción de espermatozoides. En un hombre, en un varón, cualquier mamífero, es un proceso que no tiene fin desde que
el individuo nace, pues obviamente hasta que muere, ahí sí se detiene, pero en el momento que está vivo, él genera y genera y genera. Entonces, otro ejemplo de una población eh, infinita en este caso. Bueno, y continuando con el contenido de esta sesión, es importante también clasificar o entender que las variables o las características que hemos venido mencionando eh, se dividen en dos, ¿verdad? Se dividen en dos, en variables cuantitativas y cualitativas. Es decir, habíamos hablado al inicio del video de que existen tres conceptos básicos: la unidad de estudio, la característica y la observación. La característica como tal se puede clasificar como una característica cualitativa o cuantitativa. Se le llama también variables. Se le llama variables porque, por ejemplo, en el caso de los estudiantes a los cuales yo les pregunté cuántos años tienen, y uno me decía 24, el otro decía 33, el otro decía 18, el otro decía 25, etcétera, etcétera. Se le llama también variables porque ya cuando uno hace la investigación, el valor va a ir variando de unidad de estudio en unidad de estudio, en este caso persona por persona. Entonces se les llama indistintamente características o variables. Una variable cuantitativa se refiere a aquellas variables que se pueden contar, ¿verdad? Y estas a su vez se subdividen en dos: la cuantitativa continua y la cuantitativa discreta. La variable cuantitativa continua se refiere a cosas que se pueden contar y que pueden asumir cualquier tipo de valor en el espectro numérico, es decir, puede tener decimales. Por ejemplo, el peso. El peso es una característica. Ahora hablamos de la edad es otra característica. Ambas son cuantitativas y ambas son continuas. ¿Por qué el peso es una variable cuantitativa continua? Porque puede tener una persona, por ejemplo, puede pesar exactamente 63 kilogramos, pero también puede pesar 63,02 kilogramos, 63,15 kilogramos, 63,99 kilogramos. Entonces, como podemos observar, entre el 63 y el 64 hay un universo de números, en este caso de gramos, que la persona podría presentar en su peso corporal. Igual con la edad, o sea, la gente siempre dice, ah, bueno, yo tengo 37 años, ¿verdad? En realidad, salvo que en este momento sea su cumpleaños, en este preciso instante sea su cumpleaños, esa información es falsa. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen 30, digamos, ejemplo, tienen 37 años, tienen una cantidad de meses, tienen una cantidad de semanas, de días, de horas, de minutos, de segundos, y eso cambia a cada instante, es continuo. De ahí su nombre. Y el otro grupo, las variables cuantitativas discretas, son cosas que también se pueden contar, pero que no pueden asumir valores fraccionarios, es decir, no tienen decimales. Por ejemplo, los hijos. Usted le pregunta, ¿cuántos hijos tiene? 3. ¿Cuántos hijos tiene? 0. ¿Cuántos hijos tiene? 1. Pero no va a haber nadie que le diga a usted que tiene 3,14 hijos. ¿Cuántas camillas tiene libres en el hospital? Bueno, tengo libres, no tengo camillas, está lleno. O tengo 15 camillas libres, pero no te van así que tienen 0,63 camillas libres. Entonces, todas aquellas cosas que se pueden contar, pero que solo, no digamos que solo se pueden dar en números enteros, estaríamos hablando entonces de variables cuantitativas discretas. Y por el otro lado, tendríamos las variables cualitativas, o también se les llama atributos, que se refiere a cualidades, cosas que no se pueden contar, como por ejemplo el estado civil, el color favorito, eh, el hobby favorito, ¿verdad? Eh, ¿Qué más podemos poner ahí? La afición a un equipo de fútbol, o su afición política, su opinión con respecto a temas X, por ejemplo, en la igualdad entre hombres y mujeres, o qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas que no se pueden expresar en números, no se pueden contar. Entonces, estaríamos hablando de una variable o una característica atributiva o cualitativa. Dejando esto claro, continuamos con el video.